Hola, hola, que Dios te bendiga. Lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en mi página de Facebook y canal de YouTube. Si te gusta el contenido del canal y de la página, te agradecería mucho que te suscribieras y le dieras like para que esta comunidad de temas cristianos Isaac Paniagua siga creciendo y para que la palabra de Dios se siga expandiendo a todos los lugares del mundo. Espero que lo siguiente bendiga tu vida de muchas maneras. Que comience el vídeo. Bendiciones para todos. Realmente estoy muy contento y agradecido con el Señor de que hoy podamos dar inicio a este hermoso y maravilloso estudio del libro de Proverbios. De verdad que sí, yo espero que el Señor bendiga sus vidas de manera poderosa, que puedan escuchar lo que la palabra de Dios nos dice, que podamos adentrarnos, que podamos ir poco a poco, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Hoy nos correspondería el capítulo 1, así es que no te lo pierdas. Esto va a ser realmente de gran bendición. Así va a ser. Y créame que me he preparado, créame que he buscado material, he leído la palabra de Dios principalmente para poder adquirir algunas cosas importantes, ¿verdad? Adquirir conocimiento, obviamente previa preparación y demás. Quiero aclarar que, bueno, gracias al Señor soy un siervo de Dios, ¿verdad? La gloria es para Dios con todo esto, ¿verdad? A Él que se la merece. Yo no he estudiado realmente a fondo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, o sea, sí he podido empezar ya gracias a Dios a estudiar ahí algunas cosas de la palabra, ¿verdad? Cuestiones de teología y demás, en las cuales ahí voy poco a poco, ¿verdad? No he completado estudios oficiales, ¿verdad? Pero ahí estoy con la ayuda del Señor. ¿Y por qué aclaro esto? Bueno, porque tal vez hay alguien que pueda decir, bueno, es que hicieron falta algunas cosas y demás que no abordaste, que no tocaste. Yo lo hago, mire, se lo voy a decir desde mi perspectiva, desde lo que yo puedo entender, desde lo que yo he podido agarrar, desde lo que he podido estudiar previamente, como le digo, y desde lo que he podido, gracias a lo que me han enseñado y he recibido en esas diferentes materias que he podido llevar de esos estudios, ¿verdad? Para poder enriquecerlo, así como me enriquece a mí mismo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hay que estudiarla, la palabra de Dios hay que hacerle una exégesis, hay que realmente adentrarse en ella e ir despellejando verso por verso, palabra por palabra, es importante y es necesario, ¿sabe? Inclusive, aún incluso si hay una palabra que no se conoce, meditar. La palabra de Dios es para meditarla y no es de interpretación privada, así es que yo le invito para que usted hoy lo pueda hacer. Entonces, y vamos a arrancar. Gloria a Dios. Yo estoy emocionado, no sé usted, pero y súper agradecido con el Señor por lo bueno que Él ha sido. Gracias a Dios fue de bendición para mucha gente esa prédica compartida que iniciamos ayer, gracias a Dios. Y bueno, hoy con este estudio de Proverbios. Bien, entonces vamos a darle con todas. Proverbios 1:1 para dar inicio. De una vez, versión Reina Valera es la versión que estoy utilizando para que lo tomen en cuenta, es la versión que voy a estar usando. Por supuesto que vamos a ver más versiones, vamos a verlas, claro que sí, pero por ahora, para iniciar, digámosle, la base de lectura va a ser la principal Reina Valera, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar. Bueno, antes de empezar directamente al verso, es importante que nosotros entendamos que Proverbios es un libro de la Biblia que es de suma importancia porque nos enseña diferentes cosas que yo le voy a decir a usted, nos bendice de gran manera y nos habla de lo importante que es este libro, porque Proverbios es un libro muy importante. Proverbios es un libro escrito, tiene un autor, así como los otros libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia tiene 66 libros, ¿verdad? Se divide entre el Antiguo y Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Es importante que usted entienda eso, ¿verdad? Es importante que usted sepa la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, la Biblia y su división, ¿verdad? La Biblia y cómo está dividida, ¿verdad? Porque es necesario, ¿verdad? Es necesario que usted pueda conocer. Del Antiguo Testamento, ¿verdad? Están todos aquellos libros ¿verdad? Por ejemplo, los del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, ¿verdad? También tenemos los libros históricos como Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. A partir de Job, después de Esther, que es el libro que sigue Job, empiezan los libros de la poesía. ¿Verdad? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, bueno, hasta Cantares, bueno, podría decirse así, ¿verdad?
Pero también entran los libros proféticos, ¿verdad? Como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, lo ven. Proverbios es un libro que entra dentro de los libros de poesía. Proverbios es un libro que pertenece a los libros poéticos de la Biblia, ¿verdad? Y están los libros proféticos, como les decía, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, vienen los profetas menores, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El último libro que conforma el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene un total de 39 libros. El Nuevo Testamento empieza con los libros evangélicos, los libros históricos que hablan de cuando Jesús estuvo hace más de 2000 años aquí en la tierra. ¿Cuáles son? Bueno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, ¿verdad? Son los libros evangélicos. Ya después de ahí, bueno, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, ahí vienen las epístolas a la Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, todas las cartas que Pablo escribió a los diferentes lugares de, ¿verdad? Tesalónicas, a los diferentes lugares, ¿verdad? A los lugares de Corinto, ¿verdad? Escritas por Pablo, dirigidas a esos lugares, ¿verdad? Y después vienen los libros de igual, ¿verdad? Seguimos con las epístolas, perdón. Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. Y después de ahí Judas. Y por último, el último libro de la Biblia, que es el libro de la profecía, Apocalipsis, Revelación, ¿verdad? El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Y cada libro está dividido en capítulos y en versículos. Yo encontré una imagen hermosa que prácticamente nos habla de todo esto que acabo de hablarles, ¿verdad? Como les dije, de lo que, en cómo está la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios dividida. Lo voy a enseñar ahí en pantalla para que lo pueda ver. La Santa Biblia, ven, ahí lo tenemos. Antiguo Testamento, voy a hacerlo un poco más grande. Ahí están los libros de la ley, ahí están los libros de historia, están los libros de poesía, profecía, lo ven, Nuevo Testamento, evangelios, epístolas, profecías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Realmente es bien bonito porque podemos comprender y es importante que usted, sepa estas cosas, ¿verdad? Que usted pueda darse cuenta de cómo está conformada la Biblia, ¿verdad? Y entender que así es, que hay un orden, que donde está el orden está Dios y aún hasta para la Biblia hay un orden, ¿verdad? Que cada libro tiene su cosa. ¿Qué más? No sé qué más se me escapa. ¿Verdad? Que Proverbios es el número, ¿cómo se le diría, verdad? A mí siempre me costó esa cuestión. ¿Cómo se dice? Vamos a ver, voy a preguntar aquí. Sería el número 21º, ¿verdad? 21º. Es prácticamente, es que estaba buscando cómo se decía, ¿verdad? Pero sí, el 21º libro es el libro de Proverbios. O sea, el número 21, para que lo sepan, empezando desde el número 1 en Génesis, desde el Antiguo Testamento. Proverbios es del Antiguo Testamento. Y bueno, creo que con esto vamos a ir ya poniéndonos más en contexto, ¿verdad? Ahora bien, ¿quiénes son los autores de Proverbios? Bueno, David escribió numerosos salmos, ¿verdad? Los salmos fueron, muchos salmos fueron escritos por David. No todos, hubieron algunos salmos escritos por otras personas. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, ya se va a dar cuenta. Pero David escribió numerosos salmos. De la misma manera, su hijo Salomón, recordemos que Salomón es hijo de David, él escribió muchos proverbios y también escribió Cantar de los Cantares. Yo no sé cuántos conocen ese libro también, que es un libro realmente maravilloso y que conlleva muchas cosas más, ¿verdad? También realmente curiosas, importantes, ¿verdad? Como se denota ese amor del novio, del amado, a la iglesia, a la novia, ¿verdad? A la esposa. Y son libros poéticos, de pura poesía. En Primera de Reyes 4:32 se encuentra registrado que Salomón compuso una cantidad de 3000 proverbios y 1005 cantares. Oiga bien, para los que les gusta apuntar, los que les gusta anotar, aquellos que les gusta estudiar la palabra de Dios, yo le invito a que empiece a anotar y empiece a escuchar. Oiga, de todos estos 1500 cantares que compuso Salomón, solamente nos han quedado 2 salmos y una canción de amor. Es posible que Dios quisiera que tuviéramos Cantar de los Cantares, ¿verdad? Porque fue el primero que compuso Salomón cuando todavía su corazón y su amor eran puros, ¿verdad? En ese momento. Y ahora bien, vamos a estudiar más acerca de esto más adelante, después, cuando sigamos estudiando libro a libro, en algún momento Cantar de los Cantares, porque mi deseo es poder estudiar todos los 66 libros de la Biblia haciendo estudio. Ya tenemos en el canal un estudio de Apocalipsis,
por si no lo sabían, lo informo. Ya tenemos un estudio del libro de Génesis, ya tenemos un estudio del libro de Éxodo, ya tenemos uno de Mateo, y si no me equivoco, hasta ahí. Creo que no hay más. Entonces, pero no se lo pierdan. Ahí ya están, ya lo pueden buscar y ahí lo van a encontrar, ¿verdad? Bien, ahora bien, Salomón reinó en Jerusalén aproximadamente desde el año 970 hasta el año 930 antes de Cristo, ¿verdad? Después de que Salomón fue hecho rey, ¿verdad? Tenemos que entender un poco del autor del libro de Proverbios, que es Salomón, para poder entender qué es lo que nos quiere comunicar el autor, qué es lo que nos quiere hablar a través de este libro, perdón. ¿Verdad? Después de que Salomón fue hecho rey, Dios le permitió a Salomón que él pidiera un deseo, Dios le dijo, yo te voy a dar algo, lo que tú quieras, lo que tú me pidas y eso te será dado, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le pidió Salomón? Bueno, Salomón le pidió sabiduría. Antes de pedirle riquezas, antes de pedirle fama, antes de pedirle lujo, antes de pedirle cualquier cosa que usted pueda pensar o imaginar, le pidió sabiduría. Ahora bien, Salomón deseaba tener la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Él quería, ¿verdad? Y Dios le dio un corazón sabio capaz de discernir. Llegó a tener más sabiduría que ningún otro antes o después de él que haya tenido jamás. Dice la palabra de Dios que la sabiduría que Salomón tuvo, nunca nadie la tuvo como él la tuvo, ni la tendrá jamás. O sea, imagínense, qué sabiduría más grande como recompensa y como tesoro la que Dios le dio, porque la sabiduría es un tesoro. Y si quieren escuchar un poco la sabiduría, qué tremendo, bendito Dios, lo hablamos ayer en la prédica compartida para que no se lo pierdan. Ahí está en el canal, lo pueden ver. Al final de este video lo voy a dejar para que lo hablen. Y también he tenido ya, gracias a Dios, bendito Dios, otros mensajes en los que he hablado de la sabiduría propiamente. Pero bien, el tema está en que le pidió eso. Él quería llevar a tener sabiduría. Gente de todas partes, incluso la reina de Saba, fue a visitarlo para escuchar la sabiduría tan grande que Salomón tenía. Y cuando llegó, o sea, no había ninguna pregunta que fuera difícil para el rey. Salomón no era el único hombre prudente o sabio en Israel. O sea, había otras personas mencionadas en el libro de Proverbios, autores como Agur, que también tenían esa inteligencia, esa capacidad, ¿verdad? El rey Lemuel, ¿verdad? Y es posible que se hayan mencionado muchas otras personas más, ¿verdad? Pero bueno, se engloba a Salomón como esa persona que la pidió, cual Dios se la dio, ¿verdad? Y bueno, pues fue una sabiduría nunca antes vista, ¿verdad? Ahora bien, la mayoría de los proverbios son del tiempo de Salomón, pero el libro entero de proverbios como tal, oiga bien esto, qué lindo, como hoy lo tenemos, fue probablemente compilado durante el tiempo del rey de Ezequías, alrededor del año 700 a.C. Ahora bien, sí, tenemos que recordar, ¿verdad? Para los que hemos escuchado esta historia y somos conocedores de la palabra de Dios, ¿verdad? El momento en que Ezequías reinó fue ese momento en el que él guió a Judá a volverse a Dios. Yo no sé si usted ha escuchado esta historia, ¿verdad? El momento de reinados, donde había reyes, donde había monarquías, donde había todo un tema de esto, ¿verdad? Entonces, ahora bien, este fue un rey espiritual. ¿Quién? El rey, Ezequías, que fue el que ordenó después de eso que se compilaran los proverbios de Salomón, entre otros, para poder tomarlos, porque la palabra de Dios fueron puros tómulos, o sea, fueron puros, vamos a ver, para que usted me entienda, puros pergaminos escritos, se utilizó, ¿cómo es que se le llama esto? Se utilizaron, olvidé el nombre en este momento, ¿verdad? Como fue un conjunto de, sí, bueno, de pómulos, ¿verdad? Se unieron varias, no, espérese, permítame, se unieron varios, Biblia fue hecha por, yo lo leí, estaba leyendo un libro hermoso que habla del origen de la Biblia como tal, vieras qué libro más hermoso, un libro, yo se lo recomiendo totalmente, pero, o sea, el libro de la Biblia fue tomado del canon, ¿verdad? Fue el canon bíblico, fue como se fue haciendo, ahí está, esa era la palabra que buscaba, y además de eso la Biblia fue obviamente por conjunto de pómulos que se fueron uniendo y que es lo que hoy conocemos como la Biblia, ¿verdad? Porque en ese momento las personas no tenían luz, no tenían como la impregna, no había llegado hasta después que llegó Gutenberg, que fue un hombre que trabajó en el tema de la impregna y demás, ¿verdad? Pero hasta ese entonces era conjunto de pergaminos, de rollos que se enrollaban, se guardaban, que no podían, inclusive ellos no había luz, no existía la luz artificial.
En ese momento, estamos hablando de años, hermano. En ese momento había un montón de cosas que no existían para poder escribir. O sea, tenían que usar inclusive hasta unos lápices largos, unas plumas en donde escribían en esos rollos, ¿verdad? Y para tener luz, para poder ver, porque ellos estaban en oscuridad y en cuevas y en un montón de lugares oscuros, tenían una linterna, no, una vela encendida, una lámpara, y tenían que tener cuidado que no se les quemaran los rollos, ¿verdad? Y después esos rollos los fueron juntando y fueron formando lo que fue la Biblia hoy en día. Escrita por hombres, sí, pero con una revelación del Espíritu Santo que le dio a cada uno de esos hombres. Ahora bien, este rey, el rey de Ezequías, juntó todos esos pómulos, todos esos rollos para hacer lo que es el libro de Proverbios. Proverbios tiene varias características interesantes, ¿saben? Es más, la palabra proverbios como tal tiene un significado, ¿verdad? El tema de proverbio, cuando usted escucha proverbio, usted se le viene a la mente, lo primero que se le viene es sabiduría, parábolas, etcétera, etcétera. Y en efecto, es así. Parábolas, sabiduría, proverbio significa una parábola dentro de conjuntos poéticos que incluyen y hablan sabiduría, que hablan consejos a los jóvenes, que hablan de la sabiduría que tienen los adultos, de muchas cosas más, de mujeres sensatas, prudentes, de hombres y demás. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de todo esto. Quería hacer primero esta introducción bien bonita para que usted pueda comprender, ¿verdad? Ahora bien, de alguna manera, algunas partes de Proverbios son pequeños discursos o disertaciones, como vamos a verlo, ¿verdad? Vamos a empezar hoy. Desde el Proverbios capítulo 1 al capítulo 9 se encuentran 13 discursos o disertaciones. Oiga qué interesante. Aunque también a lo largo del libro muchos dichos son breves, ¿verdad? A menudo los proverbios del mismo tema se encuentran todos juntos, exacto, ¿verdad? Los proverbios no son leyes, que quede claro, sino que más bien describen lo que usualmente acontece. Ellos no predicen el resultado de todas las acciones, sino que más bien nos invitan a pensar antes de tomar una acción. Y ya lo vamos a ver. Vas a darte cuenta, mi amado hermano y amigo, lo increíble, vea, de verdad, en este libro, o sea, es que en serio, de principio a fin, las cosas tan sabias que hay, que si nosotros las siguiéramos, usted tendría una vida diferente, de verdad. O sea, de verdad, esto cambia formas de pensar, mentalidad, muchas cosas. Bien, el libro de Proverbios te enseña a tomar ciertos caminos, acciones que lo que busquen son resultados agradables a los ojos de Dios. Eso es lo que busca. Mientras que otros traen problemas, fracasos, aquellas personas que no fueron sabias se escogieron de manera incorrecta. Pero las personas que son sabias escogen sabiamente el camino a seguir, logran agradar a Dios. Así es que, ¿quieres buscar cómo agradar a Dios? Lee el libro de Proverbios, por eso vamos a hacer este estudio. Los proverbios no son admirados por personas de diferentes culturas debido a sus breves declaraciones. Ojo, ahí con un dato interesante y curioso, las cuales son penetrantes, ojo, poderosas y sabias acerca del día a día y la cotidianidad. Es que ese es el tema. Proverbios abarca y aflora sobre el tema de la cotidianidad, del día a día, de todo lo que pasamos como seres humanos, ¿verdad? Los proverbios son fáciles de memorizar, en efecto, y fáciles para aplicar. Ahora, fáciles para aplicar porque son fáciles de entender. Ahora bien, algunas cosas no van a ser fáciles. Lo vamos a ver porque al final de cada estudio también vamos a ver qué nos deja, qué nos enseña todo el capítulo que estamos estudiando en el momento, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? Y una oración incluso. Ahora bien, pero es importante. Y después en las partes más largas del libro, Proverbios 10 a los capítulos 22 en adelante, la mayoría de proverbios tienen solo 2 renglones, los cuales son contrastes o son comparaciones. Ay, realmente es algo increíble, o sea, de verdad se lo digo, yo sé que usted se va a emocionar. Y bien, dando esa introducción, explicando eso, vamos a iniciar. Ahora sí, muy bien. Vamos a leer qué nos dice Proverbios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Hoy nos corresponde, como le digo, estudiar el capítulo 1. Si usted se está conectando por primera o segunda vez, no se lo pierda. Dios quiere hablarte. Te invito a que pues recibas lo que el Señor quiere enseñarnos. Y antes de eso, cierra tus ojos en este momento. Muy importante. Antes de eso, vamos a orar. Señor Jesús, venimos ante ti en este momento pidiéndote que nos des el espíritu de sabiduría, ese espíritu de Sofía, Señor, y ese espíritu de revelación, Padre, de Apocalipsis, Padre, ese espíritu, para que
puedas traer hacia nosotros esa revelación, Señor, danos esa sabiduría para poder entender, para poder recibir, para poder comprender, para poder aplicar lo que vamos a escuchar, Señor, que abre nuestro entendimiento, abre nuestros pensamientos, Señor, para recibir tu palabra, para que todo esto quede claro, Señor. Ayúdame para poder ser un buen comunicador, Señor, para poder compartir esta enseñanza y este estudio bíblico, este libro tan hermoso e importante como lo son los proverbios, Señor, que la gente pueda ser bendecida, que la gente pueda ser enriquecida, que la gente pueda aprender de tu palabra, Señor, a fondo, Señor, de manera teológica, hermosa y especial, Señor, porque eso es importante y necesario también, Señor. Permítenos poder también ver qué es lo que nos enseña tu palabra, de lo mismo poder recibir ese consejo, atenderlo y ponerlo por obra, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a estar haciendo esa oración para iniciar también porque eso es importante. Ahora sí, sin más preámbulos, Proverbios 1:1. Dice así, vamos a ir leyendo y estudiando verso por verso. Dice, Proverbios 1:1. Iniciamos los Proverbios de Salomón. El mismo Proverbios, el capítulo 1, habla del autor en sí mismo, que es Salomón. Dice, bueno, Proverbios escritos por Salomón, hijo de David, como les decía al principio. Salomón es hijo de David, ya conocemos a David, un hombre conforme al corazón de Jehová, al que Dios lo usó como rey, lo levantó, ¿verdad? Ahí mismo lo dice, el rey de Israel. Bien, ahí ya estamos iniciando de una vez con este. Vamos a pasar al verso 2. Muy bien, dice el verso 2, ok, dice, para entender, se movió, pero para ver, es que estoy haciendo unas pruebas porque estoy usando un nuevo, ahí está, un nuevo método que bendito Dios, me está funcionando. Proverbios 1:2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Aquí se está hablando del objetivo que tiene Proverbios. Sencillo. Aquí nos está desde ya abriendo nuestra visión, abriendo nuestra, o sea, de verdad, como, ¿cómo sería la palabra? Panoromizando. No sé si esa palabra no existe, la acabo de inventar. De verdad, no sé, como dándonos un panorama amplio de lo que nos quiere enseñar y del objetivo que tiene como tal, pues este libro de Proverbios, ¿verdad? Entonces, véanlo bien, fíjense bien. Proverbios 1:2 dice, es un tema de que nosotros podamos entender lo que es la sabiduría de las doctrinas, obviamente, ¿verdad? Y también conocer cuáles son las razones prudentes. O sea, poder tener prudencia, integridad para actuar ante muchas cosas. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Bien, continuemos. Verso 3, ahorita me voy a detener, pero por ahora sigamos. Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Proverbios, ese es el objetivo. Busca que nosotros podamos ser aconsejados, ser guiados, ser orientados. ¿Quiere orientación? ¿Quiere una guía de parte de Dios? Proverbios. Ahí está. ¿Para qué? Para que usted pueda actuar prudentemente, número 1. Para que usted pueda recibir sabiduría que solo Dios da. Número 2. Para que usted pueda ser una persona justa, como Dios quiere que usted sea justo, porque está la justicia humana, está la justicia de Dios, pero es una justicia que proviene de Dios, que Dios quiere que tú tengas y tengamos, un juicio de Dios, o sea, el juicio de Dios, o sea, lo que Dios hace y nos advierte que no tenemos que hacer, porque nos va a ocurrir algo que tarde o temprano vamos a lamentar, cosas ya dichas por el Señor y equidad. O sea, un tema de que, ok, verdades para si haces esto, si no haces eso, te cuenta por pecado, pero si lo haces, también es pecado. O sea, es entender como ese tipo de cosas sencillas, obvias, tal vez que alguien diría, son tan obvias, pero que a veces mucha gente, por tan obvias que son, no las llegan a entender, pero son fáciles. Ahí lo vamos a ir analizando también y aparte de eso, por supuesto, contextualizando, ¿verdad? Bien, verso 4 dice, también para dar para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. A ver, ¿cuántos jóvenes están escuchando este estudio bíblico en esta hora? Pues déjame decirte, amado joven, amado amigo y amiga, Dios va a traer para ti inteligencia y cordura. La palabra cordura es saber hacer cosas. O sea, tener coherencia en la vida, en las cosas. O sea, obvio, si usted sabe que algo no lo tiene que hacer, porque te va a dañar y prácticamente te va a hacer que te mueras, que mucha gente lastimosamente no lo entiende y termina cayendo y haciendo, por pecado, por tentación, por muchas cosas más. Lo que Proverbios quiere decirte es que tú entiendas que no, y punto, no es no, sí es sí, hay que hacerlo, no hay que hacerlo, como Dios manda.
O sea, es que nos permita recibir eso. Y yo oro en este momento. Levanta tu mano y dile al Señor, Señor, si eres un joven que me estás escuchando, dile, Señor, dame inteligencia y dame esa cordura para poder entender tu palabra, para poder caminar una vida diferente, una vida en Cristo, como tú quieres. ¿Verdad? Y obviamente para dar sagacidad a los simples, ¿verdad? Este es un tema, pues realmente interesante. Verso 5, vamos a continuar. Ok, oiga bien lo que dice, ¿verdad? Ahí hasta el momento estamos hablando igual del objetivo como tal que tiene el libro de Proverbios. Dice, Proverbios 1.5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Las personas que ya son sabias, bendito Dios, van a ser aún más sabias, van a recibir aún más sabiduría, porque sí, la sabiduría es algo que Dios le da a uno si uno se lo pide. Ajá, uno tiene que pedirle al Señor sabiduría, pero la sabiduría que Dios le da a uno no la puede aumentar. Sí, en efecto. Uno puede adquirir más sabiduría de parte de Dios aún de la que ya uno tiene o de la que podría tenerse. Ahora bien, el entendido, la persona que entiende, la persona que sabe, la persona que asume, la persona que es coherente, que tiene cordura, dice que va a adquirir consejo. Que el día de mañana, mejor es bien prevenir antes que lamentar, vas a ver que algo no tiene que hacerlo porque la palabra de Dios se lo está hablando claro. Porque sabe que es un bien para sí misma, para sí mismo. Porque es que ese es el tema. Y me quiero detener un momento aquí. Antes de seguir al verso 6, quiero detenerme aquí. Vean, Proverbios, mis amados hermanos y amigos, es eso. Lo que busca es ese. Ese es el objetivo. La palabra me encanta porque el capítulo 1 lo que se enfoca es eso. En que entendamos cuál es el objetivo como tal que tiene Proverbios. Que podamos entender. Que el entendido adquiera conocimiento, como lo dice. Que los jóvenes reciban esa inteligencia y esa cordura que es necesaria. ¿Por qué los jóvenes? Bueno, porque tal vez muchos jóvenes lastimosamente, por el afán del mundo, por la moda, por presión social, tendemos a hacer cosas que no son bien, que no son correctas, que no son las adecuadas. Entonces, por eso es que hay que entender y me encanta porque lo que busca Proverbios en este capítulo 1 es transmitir esos principios prácticos de sabiduría divina para la vida diaria, como le digo. Este libro tiene un carácter, para que desde ya entienda, poético, sapencial. Este libro compuesto por Proverbios, ¿verdad? Lo que busca son traer máximas exhortaciones, exhortarte, corregirte, instruirte, guiarte. Eso es la orientación mayor que hay también de verdad en la palabra de Dios. O sea, por ejemplo, ¿y a quién se dirige? Bueno, los destinatarios a los cuales vamos a ir viendo. Proverbios habla a hijos, a personas, a todo mundo. O sea, no hay ninguna distinción alguna. Jóvenes, ancianos, niños, a quien sea. Hay, por ejemplo, un versículo que dice, mi hijo, se dirige a un hijo, ¿verdad? O sea, está indicando una instrucción paternal, o sea, un padre que le habla a su hijo, ¿verdad? Se dirige a ese público en general. O sea, yo lo que quiero que entiendas es que Proverbios es para todo el mundo. Sí, para ti, para mí, para todos. O sea, se dirige a todo aquel prácticamente que desea aprender y recibir inteligencia, esa sabiduría. Entonces, lo que Proverbios habla, hay que entender la estructura del capítulo 1, ya la estamos viendo, ¿verdad? Desde el verso 1 al verso 7 se habla del propósito y como tal de los temas que tiene Proverbios. Cuando entremos al verso 8, ya ahí vamos a ir poco a poco, del verso 8 al verso 19, vamos a empezar a ver un poco de las advertencias de las malas compañías y el pecado. Ya, Proverbios de una empieza, aquí no hay que solo el capítulo 1, solo puro objetivo y ya, no, aquí se empieza de una vez, hermano, así es esto. Y desde el verso 20 al 33, porque el capítulo 1 tiene 33 versículos, que los vamos a ir viendo, habla de lo que es el llamado de la sabiduría y las consecuencias de rechazar la sabiduría. Porque sí, hay consecuencias. Y lo vamos a ver. Ahora bien, para hacer una exégesis de verso por verso y un análisis pues teológico, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo he podido en mis anotaciones, porque aquí tengo mis apuntes, tengo también un libro y además de eso, otras cosas, bueno, es que me encanta estudiar la palabra de Dios, amo estudiar la palabra del Señor, de verdad que sí, y como le digo, a lo que he podido con la ayuda de Dios, ¿verdad? Ahí voy. Pero el versículo 1 al 6, que es donde prácticamente, hasta donde casi llegamos. Digo casi porque quedamos en el verso 5. Entonces, vamos al verso 6. Leamos el verso 6 y nos detenemos ahí. Muy bien. Igual ya se lo voy a colocar ahí en pantalla para que lo tenga. Ok, lea conmigo. Lea bien. Dice, Proverbios 1:6. Para entender, proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ok, igual, ahí, sigamos en la línea. Es más,
quiero devolverme un toquecito, porque es que a veces es necesario en la Biblia hacer eso, o sea, devolverse al verso anterior para poder tener contexto del verso que sigue, ¿verdad? Entonces, bien, aunque ya lo habíamos leído, es importante. Oirá al sabio y aumentará el saber. Ok, muy bien, aquí nos sigue hablando de ese objetivo que tiene. Y el entendido adquirirá este consejo, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Consejo para qué? ¿Ese consejo para qué lo necesito? ¿Para qué? Bueno, léalo. Dice, para entender proverbio y declaración. O sea, para entender literalmente todo este libro y todas las declaraciones que Dios hizo a través de Salomón. Porque en efecto, o sea, qué lindo, imagínense, o sea, hermanos, yo le quiero decir una cosa, qué bendición, un hombre como Salomón, al cual Dios lo bendijo, dándole una sabiduría que nunca nadie antes ha tenido ni tendrá. O sea, qué lindo nosotros poder escuchar palabras de un hombre de un hombre que tuvo tan cantidad y magnitud de sabiduría. O sea, para nosotros poder recibir también de esa sabiduría escuchando y leyendo. Porque sí, la vamos a recibir en lo que usted lee y escucha y aprende. O sea, en efecto, así es esto, hermano. Y en lo que usted se lo pida a Dios en oración también. Pero, o sea, qué lindo. Por eso es que debemos aprovechar este recurso. La palabra, la Biblia. Por eso es que debemos aprovechar lo que Dios nos quiere hablar. Por eso ahí lo dice, para entender proverbios y declaraciones. Palabras de gente sabia. ¡Ay! Palabras de sabios y sus dichos profundos. ¡Ay! Hasta para tener, de verdad, o sea, es que en efecto, una vida diferente. Del verso 1 al verso 6, que fue lo que leímos, habla prácticamente de la introducción de Proverbios y el propósito que tiene como tal Proverbios. La palabra Proverbios viene del hebreo mashal, M-A-S-H-A-L, mashal, que significa sentencia, comparación o enseñanzas breves y concisas. Eso es lo que significa Proverbios. Una sentencia que se dicta, una comparación que se hace, o enseñanzas directas, breves. Breves significa cortas, concisas, que llegan, o sea, al grano directamente, para que me entiendan. El objetivo de estos versos del 1 al 6 en Proverbios del capítulo 1 es impartirles sabiduría, instrucción, justicia, juicio y equidad, como lo leímos en el verso, creo que era 4, 5, no, el verso 4 creo que era, ajá. ¿Qué es lo que busca Proverbios en estos primeros 6 versículos del capítulo 1? Bueno, que podamos entender que es un tema de dar sagacidad a los simples, como lo leímos. ¿Qué significa sus simples? Bueno, simples viene del hebreo petit, P-E-T-H-I, una I con una, no una I con punto ni con tildes, una I como con una V abajo. Si pudiera ponérselo ahí en pantalla. Pero bueno, usted lo puede buscar, la palabra simples viene del hebreo petit, es como con una acentuación diferente, ¿verdad? Una escritura, una ortografía que se utiliza, ¿verdad? Ahora bien, esta palabra describe a la persona que es ingenua o que carece de discernimiento, que carece de inteligencia, carece de sabiduría. ¿Para qué? Para que esa persona simple, para que esa persona petit reciba la sofía que Dios da a través de este libro de Mashal, de este libro de proverbios, de sentencia, comparación. Creo que nos vamos entendiendo, amén. Bien, yo espero y le pido a Dios que así sea, ¿verdad? Que usted me pueda comprender. Ahora bien, y que me pueda dar a entender, Dios, ayúdame, ¿verdad? Ahora bien, la enseñanza que nos deja este verso del 1 al 6 por el momento es que, bueno, que la sabiduría bíblica no es mera información, sino que es prácticamente la habilidad de nosotros poder vivir de manera correcta según y de acuerdo a la voluntad de Dios, que eso es lo que el Señor quiere, que vivamos de manera correcta, de acuerdo a su voluntad, pero teniendo esa habilidad de vivir, porque es un tema de vivir, de tener esa habilidad que es la sabiduría. Es esto que está en Proverbios, que el Señor nos ha regalado, que le ha revelado a Salomón para que usted y yo podamos entender a través de este libro. ¿Ok? ¿Claro ahí con esos? Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a continuar, vamos a seguir. Proverbios 1:7 ahora, para que usted lea lo que dice la palabra y se dé cuenta. Proverbios 1:7, ahí se lo pongo en pantalla igual. Dice, el principio de la sabiduría, ahora sí, iniciamos. Dice, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. Ok, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Gloria a Dios, vea. Es más, leámoslos, voy a ponérselos en Nueva Traducción Viviente para que vea qué es lo que dice el verso 7. Ay, Señor. Nueva Traducción Viviente, ahí lo tienen. Dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento.
Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Me encanta la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Hay muchas versiones. La TLA también me fascina, Traducción Lenguaje Actual. Uy, es que de verdad, o sea, para estudiar la Biblia necesitamos, sí, en efecto, varias versiones. Estoy de acuerdo, en efecto. Ahora bien, vea lo que dice esta versión, me encanta, a diferencia de la Reina Valera. La Reina Valera, por supuesto, ¿verdad? Es la máxima, ¿verdad? También, pero vea cómo le juega con esas palabras. Y, o sea, es un tema de palabras que son cambiados. O sea, no, vamos a ver, no el significado de la palabra. La palabra siempre va a seguir significando y enseñando lo mismo, sino que la manera de decirlo, de anunciarlo. Eso es lo que busca los distintos versos de la Biblia, ¿verdad? Entonces, NTV dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. ¿Quieres tener verdadero conocimiento? ¿Verdadera sabiduría del Señor? Bueno, el temor a Dios. Que ahora bien, como yo lo hablé en la prédica compartida con mi invitada, yo les decía, ¿verdad? El temor a Dios no significa esconderme, que no me vea Dios, qué miedo. Ay, no, 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 no. El temor, ese temor es un temor, habla de un temor que significa respeto, reverencia, obediencia. Es un temor en donde amo lo que Dios ama y odio lo que Dios odia. ¿Qué quiere decir? Dios odia el pecado, odio el pecado por él. Dios ama al humilde, ama al que no se enaltiva, al que es humilde de corazón, al que ama, al que perdona. Entonces quiere decir que yo tengo que ser una persona que sea humilde, que ame a los demás con amor y que perdone al que necesite ser perdonado. Entonces, ¿me entienden? El tema es eso, o sea, usted quiere ser una persona que camine en sabiduría y teniendo el verdadero conocimiento de Dios. Bueno, tema Señor. Busque ser una persona que agrade a Dios en todo lo que usted ve, dice, escucha y hace. Así de sencillo. Ahora bien, dice, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La persona terca, la persona testaruda, la persona que no quiere, que sabe que es correcto y que es verdadero, pero no quiere que le hablen de eso, va a despreciar y va a hacer a un lado y de verdad lo que es sabiduría y disciplina, porque no quiere que la disciplinen y porque sabe que la sabiduría expone las verdades. Ese es el tema del ser humano. Al ser humano nunca le ha gustado que se le hable de la verdad. ¿Por qué? Porque lo ataca, porque le hiere, porque le llega hasta lo profundo, porque la palabra es así, la palabra llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo, donde ni la ciencia, ni la psicología, ni nada puede llegar solo como la Biblia llega, solo como la palabra de Dios. Por eso es que la gente no quiere, porque a la gente solo le gusta oír cositas que digan que es que somos bendecidos, que somos prosperados, que Dios nos ama, pero no les gusta oír que tenemos que hacer un esfuerzo, un sacrificio, que tenemos que ser sabios en tal cosa, que cuando te dicen no hagas esto, no lo hagas, eso no. Y Proverbios es un libro directo, un libro que habla y que llega a la raíz. Ahora bien, como lo leímos, el verso 7 del capítulo 1 de Proverbios habla acerca del principio de la sabiduría. Temor a Dios. Esa palabra temor en hebreo se dice yirah. Se escribe Y-I-R con apóstrofe A-H. Yirah. O sea, como separado. No sé si yo lo estaré claro, ¿verdad? Porque no hablo hebreo, ¿verdad? De verdad, o sea, entonces no sé si lo estoy diciendo bien, pero lo digo como se escribe a lo literal, para que me entiendan, ¿verdad? No es como les dije, no es terror, es sino reverencia, reconocimiento de grandeza y santidad a Dios. Sencillo. Un tema de saber eso también, la santidad, que debo vivir una vida en santidad. ¿Qué significa santidad? No es perfección. Nada, para nada. Ya hemos hablado de eso. Santidad es vivir una vida apartada. Eso, apartados por Dios del mundo. ¿Apartados de qué? Exacto, del mundo. Entonces yo me aparto del mundo, yo no hago las cosas del mundo, las tonteras y sí, literalmente tonteras del mundo, sino que hago la palabra y sigo las verdades que me enseña el Señor. Aquí en el verso 7 se establece el fundamento teológico. O sea, toda sabiduría verdadera comienza con una relación correcta con Dios. O sea, yo no sé si usted está siendo bendecido con esto, como lo fui yo, de verdad, y doy gloria a Dios por eso, pero, o sea, entonces yo podía entender eso, me di cuenta de que cuando uno tiene una relación con Dios, uno empieza a vivir una vida de sabiduría. Y todo el conocimiento e inteligencia de parte de Dios empieza a venir y empieza a bajar desde los cielos y desde lo alto a uno. Aleluya. Ahora bien, hay un contraste en este verso 7. Se habla después de los necios, de aquellos que desprecian sabiduría, ¿verdad? Esos insensatos, como lo menciona la versión Reina Valera en este caso, en hebreo, insensatos es evilim. E-V-I-L-I-M. Evilim, ¿verdad? Ahora bien, las dos I con ese signo extraño que es como una V para abajo, ¿verdad? Para que usted pueda entender. Ahora bien, la palabra insensatos como tal, es el significado que tiene habla de aquella persona que desprecia la corrección y las enseñanzas.
una persona que muestra orgullo y que muestra rechazo a la verdad, que no quiere ser instruida porque piensa que está viviendo una vida en donde todo lo que hace es correcto. Una persona que prácticamente se apoya en su propia prudencia. Y ya vamos a ver todo eso, ¿está bien? Entonces, bueno, interesante, vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a tocar los versos del 8 al 19 para que usted pueda ver, ¿verdad? Porque necesitamos avanzar por el tiempo también, ¿verdad? Que esto va corriendo, ¿verdad? Entonces, vamos con el versículo 8, ¿está bien? Ya vimos el temor del Señor para agarrar del verso anterior y poder avanzar. Es la base del verdadero conocimiento, ¿verdad? Nueva traducción viviente. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Vamos a pasar ahora de nuevo, igual, nuevamente a Reina Valera. Ahí lo tienen, vamos a ponerlo en pantalla. Verso 8. Dice, oye, hijo mío, oiga, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ay, gloria, ya aquí empezamos. Muy bien. Dice, oiga bien, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Uf, tremendo. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Oiga lo que dice. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Oh, tremendo. Dice el verso 12, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo. Seguimos, dice, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Uf, Padre. Y dice, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Interesante. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Después vamos ¿cómo le digo? A divagar más en este verso 16. ¿Verdad? Ya vamos a ver todos estos versículos, por supuesto, uno por uno para que usted pueda entender. Verso 17 dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Quiero llegar al 19. Ajá. Dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Y oiga lo que dice el verso 19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Ay, gloria a Dios. Bien, ¿por qué del verso 1 al 19, hermano? Bueno, ya le voy a explicar. Perdón, del verso 1. Del verso 8 al 19. Bueno, porque del verso 8 al 19 pasa una cosa. A partir del 20 pasa otra. Hay que ir poco a poco. Sí, que están dentro de una misma, que todo engloba un mismo, ¿verdad? El mismo título, Proverbios 1, exacto. Ajá, sí, pero dentro de un mismo capítulo pueden haber distintos temas. Hay que entender que la Biblia es así y que la Biblia va de corrido, ¿verdad? Y por eso es que hay que irla estudiando. Por eso es que es que esto no es que solo el capítulo habla que el título habla de un tema específico, solo de ese tema se va a hablar en esos versos que los conjunta, que lo conforman. No, hay muchas cosas más y eso no solo en Proverbios, en muchos libros más. Por eso es que la Biblia hay que ir poco a poco, una por una, por eso le estoy diciendo. Porque del verso 8 al verso 19 se habla de las advertencias que hay contra los que son pecadores, con aquellos que les encanta ir a derramar sangre a lo literal matar. Sencillo. Yo no sé si que no se me ponga YouTube con un poquito celosito con estas palabras, ¿verdad? Hablo de YouTube, que YouTube es un poquito más, bueno, usted me entiende, ¿verdad? De palmarla. Voy a usar esa palabra. Cuando hable de ese tema de ya me entiende, de M, de Frush, la dijo aquel, es palmarla. Es que hay que tener cuidado porque es que YouTube ahora anda, bueno, hay algunas palabras que no se pueden decir porque, ¿verdad? Las personas que saben de esto me van a entender, ¿verdad? Pero bueno, usted sabe a lo que me refiero. Desde el verso 8 al verso 19 hay un llamado que se nos da para que nosotros podamos atender la enseñanza que nos dan nuestros padres. Sea que usted tenga o no tenga sus padres, igual aplicaría para la persona que usted tenga como su autoridad. Ahora bien, si usted es la autoridad, ya no tiene una persona como autoridad, digamos, ¿verdad? Me refiero porque obviamente siguen habiendo autoridades, la policía, el presidente, siguen habiendo un montón de autoridades delegadas por Dios que están aquí en la tierra, en el mundo. ¡Ay! Este presidente, no voy a decir el nombre, ¿verdad? De Venezuela, autoridad delegada por Dios, ¿cómo va a decir eso, hermano? Pues lastimosamente sí, autoridad delegada por Dios, pero ya ahí es otro tema.
que ese hombre está haciendo cosas que no son correctas y desviadas completamente. O sea, ya ese es otro tema, pero es una autoridad que Dios puso y punto. Y está ahí y es por algo. O sea, yo no sé, Dios sabrá, pero lo que se ha permitido, para que me entienda que ha sucedido, es por algo, es por una razón. Entonces, ahora bien, pero no me voy a meter en ese tema, porque eso es tema para otro mensaje. Aquí estamos en Proverbios, ¿verdad? El tema de estos versículos del 8 al 19 es que usted pueda entender la enseñanza que los padres le dan a usted, la enseñanza que los padres le quieren dar a un hijo. Y como lo leímos en el verso 8, ¿verdad? No dice, voy a volverlo a colocar. Verso 8, la palabra dice, oye hijo mío, ¿verdad? Dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué? Porque el padre quiere instruir al hijo, quiere instruirlo en lo bueno, en lo correcto, en lo verdadero, en la palabra, en lo que el Señor nos enseña. Y la madre quiere direccionarnos por esa instrucción que el padre nos da. Porque sí, la madre y el padre, ambos los dos tienen autoridad sobre los hijos. En efecto, tienen autoridad sobre los hijos y lo que quieren es lo mejor para ellos. Siempre un padre va a querer lo mejor para sus hijos, amados. Y los hijos no entendemos. Los hijos pensamos que qué necio. Ay, qué necio mi papá, qué necio mi mamá. Majaderos estos rocos, señores. Y de verdad, en serio, es que hay muchos que son así. Por eso es que Proverbios lo habló claro al principio. Esto es para adolescentes, para gente de toda edad, niños, niñas. Aquí aplica todo, hermano, todo, todo. Gente adulta inclusive. Porque sí, aún hay gente adulta que todavía tiene sus padres vivos, a los cuales no les hacen caso, aún siendo adultos. Y hay que entender que aunque usted ya sea autoridad, porque tal vez usted me dirá, y es interesante, porque un día se hablaba de este tema en la iglesia, y es que alguien preguntaba, bueno, si yo ahora soy yo la autoridad, ya yo soy padre y tengo a mis hijos, pero dentro de mi casa estoy yo y están mis papás, entonces ¿quién pasa a ser la autoridad? ¿Seguirían siendo la autoridad mis padres, los abuelos de mis hijos, o soy yo la autoridad y ya yo no tengo que, por lo tanto, obedecer a lo que mis padres digan? No, mamado. Mi amado, así de sencillo, las autoridades que estén en ese determinado lugar y ocasión y ese momento, esto yo sé que es tema para otra prédica, pero lo aclaro porque es importante, alguien se puede estar preguntando esto, que de hecho yo me lo pregunté en algún momento y lo investigué y demás en la Biblia y en la palabra del Señor y pude entender, la autoridad es Dios por encima de todas las cosas, que eso quede claro, Dios es la máxima autoridad de todos y de todo, de cualquier, Él es el que pone y quita reyes, Él es el que hace como Él quiere, a su voluntad de manera correcta y perfecta. Ahora bien, si dentro de un determinado lugar, es como, veámoslo en ese escenario, estás tú, eres padre de tus hijos, pero están también tus papás, o sea, los abuelos de tus hijos, ahora, ¿verdad? Ahí la autoridad para ti son tus papás, aunque estén y aunque tú ya seas autoridad. Pero de tus hijos, aún así tienen una autoridad, por supuesto. Tus papás, o sea, los abuelos, tienen autoridad, claro que la tienen, pero tú también. Entonces, por eso, es un tema en donde tienen que coordinar para poder guiar a sus hijos, ¿verdad? Obviamente ya el tema de guiarlos es una misión, para que me entienda, que le corresponde a los padres, ¿verdad? Biológicamente y demás. Los abuelos pueden ayudar y demás, por supuesto. Pero ese es otro tema, pero el asunto es que lo que quiero que entienda es que aplica para todo, aplica en todo. ¿Tienes profesores en tu colegio o escuela? También son autoridades tuyas, delegadas. A orientadores, directores, maestros, quien sea, en el trabajo, al jefe, al supervisor, autoridades. Punto. Y eso es lo que nos está diciendo. Usa la palabra padre y madre solamente como un símbolo de aquellas autoridades, aun si no tienes a tu padre y a tu madre. Tía, abuela, quien sea, lo que quieren es instruirnos y darnos dirección. Pero en efecto, también habla ya propiamente como tal de la figura paterna y maternal, que gracias a Dios está y debe estar, y si no está, lástima, ¿verdad? Pero estuvo en algún momento. Entonces, en ese momento en que estuvo y está, porque todos tuvimos padre y madre, sí o sí, aunque el padre nos haya abandonado, la madre nos haya abandonado, no sé, lo que sea que haya pasado, familias disfuncionales, lo que sea, hermano, lo que sea, el padre y la madre estuvo, porque ¿cómo estuvo usted? Si no, no hubiera llegado al mundo. O sea, se ocupa un hombre y una mujer. Las tonteras de que hombre y hombre y mujer y pueden tener hijos, nada, solamente adoptando, al contrario no se puede, porque biológicamente en la sangre y en el cuerpo, a través del sexo, que se procrea y demás, se ocupa un hombre y una mujer. O sea, punto. Así de sencillo, es que no hay otra, hermano. Así es esto. Y ningún otro cuento ni ninguna otra cosa. Dios dijo, hombre, varón y hembra los creó, así será. O sea, no quiero entrar ya en ese tema, que es otro tema, pero lo que voy es que me entienda que todos tenemos un padre, sí, en efecto, biológico y una madre. Sea lo que sea que haya pasado, los tuvimos. Si tal vez ya no los tienes, y si los tienes, los tienes.
Entonces, lo que dice Proverbios es atiende la instrucción, la dirección. Ahora véalo en esta versión, traducción lenguaje actual. Oiga qué interesante. Dice, consejo contra los falsos amigos, querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Interesante. Tenemos que aprender a ser respetuosos como hijos cuando una mamá nos enseña, cuando una mamá nos dice algo. Y también atender la atención que nos llame nuestro padre. Si hicimos algo mal y nuestro papá nos está corrigiendo, aceptarlo, recibirlo con humildad y cambiar las cosas. Ahora vea bien, nueva traducción viviente. Estoy jugando con las versiones que a mí me encantan, ¿verdad? Vea, dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Esta se asemeja más a la versión esta de Reina Valera, ¿verdad? Pero es interesante, ¿verdad? ¿Y por qué me detengo ahí? Porque es un tema que en efecto conlleva lo demás y evitaría lo demás. Evitaría los versos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Porque entonces, si un hijo atendiera el consejo del padre, atendiera la instrucción, dirección de la madre, no iría con otras personas que lo llevarían a hacer el mal, a derramar sangre, ya lo vimos, ¿verdad? A palmar la vida de alguien, no, lo que sea. Es una enseñanza por parte de los padres, una guía, una instrucción, una dirección que lo que permite es proveerle al hijo gracia y adorno. Se hace una advertencia. El verso 11 dice, si digieren, ven con nosotros, el pecado siempre invita y promete ganancias rápidas. Entonces, lo que el verso 11 dice es, ven, vamos, o sea, no importa, hágalo, ¿verdad? Porque el 9 dice, adorno de gracia serán a tu cabeza, si los pecadores te quieren engañar, no los consientas, o sea, no le hagas caso. No, aun ni por presión social, ni por nada. El Proverbios 1:11 dice, si dijeren, ven con nosotros, hagamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. No, eso no es así. Punto. Sencillo, no, porque lo que te invita es a hacer mal, es a pecar, es a fallarle a Dios. Y aunque el pecado traiga y prometa una satisfacción momentánea, es momentánea, ahí se queda. Después usted se siente mal, usted después cae en un caos completamente. Porque, vea, yo le voy a decir una cosa, tenemos que tener cuidado con acceder a satisfacciones momentáneas que destruyan la eternidad. Es que ese es el tema. Yo prefiero lo difícil, eterno, antes que lo fácil, pero temporal. Así de sencillo. Entonces, el pecado siempre va a invitar y va a prometer ganancias rápidas. Cuando te digan, ven con nosotros, no pongas oídos a palabras necias, a palabras de gente que lo único que busca es hacer el mal y usarte para hacer el mal. No pueden hacer ellos mismos, ni por ellos solos, el mal, por lo que por eso buscan y quieren jalar a otras personas para que también hagan el mal con ellos, para que se vengan, para que ataquen a alguien, para que maltraten a alguien, para lo que sea. Acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. No, lo que Proverbios nos está diciendo, eso son las palabras tontas y de gente inocente que utiliza, de gente llena de maldad, de perversos, de acechores, de esa gente para poder atacar sin motivos a una persona que es inocente. Porque sí, hay otras personas que pagan lastimosamente algún acto cometido, pero otras personas que son inocentes. Ahora bien, si usted sigue avanzando, podemos leer el verso 12 y dice, los tragaremos vivos como el Seol y enteros. Ahí es donde está hablando de las palabras que usa esta gente que daña. Vamos a tragarlos vivos, enteros, aquellos que caen, hagamos riquezas de todas clases, vamos a llenar nuestra casa de despojos. O sea, aparte de crush, ¿verdad? Aparte de palmar a alguien, también robarle todo, como ladrón, robémosle todo, sus riquezas, sus cosas, echemos suerte entre nosotros, traigamos una bolsa para ver, y el que se lo gane se lo deja, el que se lo gane se lo queda. Y vea el verso 15, quiero que usted lo pueda leer. Proverbios 1:15 dice, hijo mío, no, le vuelve a decir, ¿verdad? Vuelve a recordarle, vuelve a hablarle al hijo y le dice, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, apártate. Proverbio nos está alertando, no andes en caminos con ellos. El discípulo debe apartarse del camino de los violentos. Eso es lo que nos enseña, que las malas compañías corrompen y terminan atrapando al propio pecador. ¿Y qué corrompen esas malas compañías? Corrompen las buenas costumbres, dice la palabra. Así que si tú tienes una buena costumbre de amar y de bendecir y llegan personas que te invitan a matar, a robar, a destruir, a lo que sea, no lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque vea lo que dicen los siguientes versos, ¿verdad? Proverbios ya del 1
el 16, 17 y 18 dice, porque sus pies corren hacia el mal. Ay, y van presurosos. ¿Presurosos a qué? A amar, a bendecir, a abrazar, no. Presurosos a derramar sangre. Ay, son los primeros que van ahí cuando se trata de ir a atacar y hacerle al mal a alguien. Corren deseosos, corren. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. O sea, lo que la palabra está diciendo en esos versículos es que no entienden que ellos mismos están haciendo un mal a sí mismos. Piensan que al hacerle mal a otros, ellos exáltanse, ay, somos los mejores y nos van a tener miedo por matar, o por, va a ver, porque me las va a pagar, porque con Isaac nadie se mete, con los paniaguas nadie se mete. No, hermano amado, esto no es así. O sea, se están tendiendo se están tendiendo ¿cómo se le dice? Lazos a sus almas. O sea, al final, simple y sencillamente están atacando sus propias almas. Están destruyéndose a ellos mismos. ¿Por qué? Porque ponen sangre como acechanza. Que alguien pague, que alguien me las va a pagar, que alguien va a ver. O sea, eso es lo que se refiere. O sea, piensan que están haciendo, que son tan grandes y que tienen que tenerles miedo y respeto y nada que ver. Lo que están haciendo es tendiéndole una trampa a sus propias almas, porque el día que se rinda cuentas de las cosas que usted hizo, Dios le va a decir, porque usted mató, porque usted hizo esto, porque usted hizo aquello, porque usted dijo esto, porque todo lo que hacemos Dios lo está apuntando, lo está anotando. Entonces por eso es que hay que tener cuidado, porque ellos mismos tarde o temprano van a tender un lazo contra su propia sangre. Y bien, para ya terminar, porque ya se nos fue el tiempo, vamos a seguir leyendo ya del verso 19 al verso 30. Del verso 19 del verso 20, ¿verdad? Porque, bueno, ya el verso 19 lo leímos. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. O sea, aquella persona simplemente se está quitando la vida a sí mismo, ni siquiera se la está quitando a la otra persona. Es algo interesante leer eso. Pero bueno, ahora vamos a leer del verso 20 al 33 y con esto terminamos. Esta es otra sección importante también que nos habla de varias cosas importantes. Bien, Proverbios 20 al 33. Terminamos. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Ay, porque si la gente entendiera lo importante y necesaria que es, sus vidas serían distintas y no la rechazarían como la rechazan los insensatos, los negligentes, los imprudentes, ¿verdad? Los necios, los testarudos, como ya leímos. Verso 21 dice: clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas, en la ciudad dice sus razones. O sea, la sabiduría habla de cómo la sabiduría anda ahí buscando a alguien que la quiera, alguien que la anhele, alguien que quiera recibirla porque es importante. Y dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Está diciendo: ¿hasta cuándo la maldad? ¿Hasta cuándo las tonteras? ¿Hasta cuándo la gente que se burla de otros y no tiene compasión, no tiene empatía, no entiende? ¿Hasta cuándo la gente insensata que desprecia la ciencia, el conocimiento y que no sabe que eso le va a ayudar? Ay. Verso 23, yo entiendo, no sé si usted entiende esa desesperación que hay en estos versículos para que la gente entienda. Proverbios 1:23 dice: volveos a mi represión, o sea, a mis enseñanzas. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Aleluya. Verso 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. O sea, Dios está ahí constantemente. El tema está en que nosotros lo recibamos, que atendamos eso que Dios quiere darnos. Porque Dios es respetuoso y no nos va a dar algo que nosotros no queramos. Nos da libre albedrío, la oportunidad de escoger entre lo bueno y lo malo, algo que Dios nos quiera dar o no, si lo rechazamos o lo recibimos. ¿Verdad? Ahora bien, el tema es de cada uno. Si lo rechazamos, atenernos a las consecuencias. Si lo recibimos, bueno, ser bendecidos por eso. Verso 25 dice: sino que desechasteis, todo consejo mío y mi represión no quisisteis. El verso 26 dice: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Ahí lo que está diciendo es: son buenos para burlarse, son buenos para atacar a alguien. Bueno, el día que yo me burle de ustedes, vamos a ver si son felices, vamos a ver si van a seguir igual, vamos a ver cómo se sienten. O sea, lo que está diciendo es ahí, como eso, les hago algo que ustedes hacen para que vean cómo se sienten y dejen de hacerlo. Eso es lo que está diciendo. Verso 27 dice: cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere la tribulación y angustia, lo que está diciéndole es: cuando venga ahora sí todo, cuando les toque pagar
todo lo que le hicieron al pequeño, lo que le hicieron al hermano, a la persona, a quien sea. Ay, ahí sí. A ver si no me buscan, a ver si no, ayúdame, ahora sí quiero la sabiduría, ahora sí, Señor, que es lo que mucha gente comete. Verso 28 dice, entonces me llamarán, ay Dios, y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, demasiado tarde, la puerta estaba abierta y se cerró. Verso 29 dice, por cuánto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. La gente prefiere lo demás. La gente prefiere los goces, los afanes de la vida, las tentaciones, el sexo, el amor, la laxivia. Ay, la gente prefiere todo lo que este mundo promete antes de lo que Dios promete, que es lo que nos va a asegurar una salvación eterna, completa y una vida en abundancia que solo Dios da. Porque dice la palabra que el enemigo ha venido para matar, para robar y para destruir, pero Dios para dar vida y vida en abundancia. Y la gente no lo entiende, la gente no lo quiere, no sé, la gente prefiere lo malo que al final va a dañar porque piensan que les va a hacer un bien, porque piensan que porque una satisfacción de 2-3 minutos es todo, cuando no lo es. Cuando al final vale más algo que no te satisfaga incluso, algo que no te guste incluso, pero que te va a asegurar una eternidad completa, que va a guardar tu alma. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. El verso 30 dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. No quisieron escuchar, no quisieron. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Este verso es fuerte. Este versículo es fuerte, hermano. Es más, si se lo voy a leer en una traducción viviente. Vea, por lo tanto, lea, ojo, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Ay, Dios. Qué fuerte, fuerte la verdad, fuerte. Traducción lenguaje actual, rápido. Telea, mi amado, dice, por eso recibirán su merecido, tendrán problemas de sobra. Ay. O sea, es interesante como esta versión lo acorta, pero lo resume de una manera increíble, ¿verdad? Y Reina Valera, del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. O sea, ya, van a estar tan hastiados de pensar que lo que ellos están haciendo está bien, que van a llegar a vivir una vida en donde van a decir, porque yo no tengo éxito, porque a mí no me va bien, bueno, porque fuiste necio, porque despreciaste el consejo que una persona llena de sabiduría te quiso dar. Entonces no vengas después a quejarte y a decir que por qué esto, por qué me pasa aquello, por qué vivo una vida de perros, como quien dice, por qué a mí, por qué no. Bueno, atendiste el consejo cuando se te le dio, cuando se te dio en el momento, ¿no? ¿Verdad? Ahora ahora atento a las consecuencias, atiende a las consecuencias. Comerán del fruto de su camino. Ay, bueno, lo que hacen, todo en esta vida, sí, lo que hace tiene una consecuencia. Ley de sembrar y cosechar. Lo que siembras, eso cosechas. Si tú le haces mal a alguien, no te sorprendas cuando te hagan algo malo más adelante, porque tú hiciste mal. Y no te gusta que te hagan mal a ti, entonces ¿para qué tú te lo haces a otros? Haz lo que te gustaría que te hagan, una regla de oro. Amemos para que nos amen. Si usted quiere, bueno, odie para que lo odie. Pero, o sea, lo que quiero que entienda es que lo que usted haga es lo que usted va a recibir. Si usted ama, va a recibir amor. Si usted odia, va a recibir odio. O sea, de verdad, no hagamos lo que no nos gustaría que nos hagan. Hagamos con nuestro hermano, con cualquier persona, con quien sea. Hablo hermano de manera literal, con quien sea, para lo que a usted le gustaría que a usted le hagan. O sea, de verdad, porque si no, va a ser una persona hastiada de sus propios consejos, harta de saber que los consejos eran lo necesario y no lo quisiste atender, ni oír, ni recibir ya cuando la puerta se cerró. Verso 32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, verso 33, y con esto terminamos, habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Aquel que decide escuchar, aquel que decide recibir la palabra de Dios para su vida, va a vivir tranquilo, va a vivir confiado y no va a tener temor alguno del peligro, no va a temer del mal porque sabe que Dios lo guarda, porque sabe que es una persona que ha atendido los consejos, que ha escuchado, que es prudente y que ve el peligro y se aparta. El sabio ve el peligro y huye, se aleja porque sabe que no le conviene, que no le edifica, que lo va a atacar, que va a destruir su alma por completo. Saben, hermanos, desde el verso 20 al 33 es un clamor que la sabiduría está haciendo. La sabiduría se presenta como una persona, literalmente como una figura literaria de personificación, como personificar esa palabra. Es una persona que está clamando en las calles y en las plazas y se dirige a tres grupos, a los simples, a las personas indiferentes, a los burladores, aquellos que se ríen de los actos y de los problemas de otros, y a los necios, aquellos que rechazan activamente la sabiduría.
Pero sabe, hay una consecuencia de rechazar la sabiduría, y es que va a haber calamidad. Lo leímos en el verso 28. Angustia, abandono divino cuando llegue la destrucción. Y ahí sí, van a buscar ayuda ya cuando es demasiado tarde. Pero también habla de que van a haber promesas a aquellos que deciden atender y recibir la sabiduría, que deciden escucharla. Lo leímos en el último verso, en el 33. Dice que habitarán confiadamente y vivirán tranquilos sin temor alguno del mal. Entonces, mi hermano, aquí hay tres temas principales para ya irnos. El temor a Jehová como fundamento para poder recibir sabiduría. Sin reverencias a Dios, la sabiduría humana es incompleta. Dos, la responsabilidad personal. Cada uno decide escuchar o rechazar la instrucción divina. Es un tema tuyo, es un tema mío. Ya queda en nosotros si usted quiere recibir la sabiduría o quiere rechazarla. Ya queda en nosotros si usted quiere escuchar o rechazar la instrucción divina de Dios. Y tres, hay consecuencias de nuestras decisiones. Obedecer va a traer siempre paz y seguridad, pero rechazar va a traer desastre y soledad. Sencillo. O sea, yo creo que no es difícil de entender. Esto es así, es así. La sabiduría es la habilidad que nosotros adquirimos, una habilidad práctica para poder vivir rectamente en una relación con Dios y los demás. La instrucción es aquella que me permite a mí disciplinarme, corregirme, formar carácter. ¿Formar carácter en quién? En nosotros, en usted, en mí. Y la persona insensata, aquel que rechaza las verdades divinas, no por ignorancia, hermano, no, sino por arrogancia. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta palabra? Que nosotros cultivemos diariamente el temor de Jehová como fundamento en todas tus decisiones, que busques siempre de Jehová, que tengas una relación con Dios para que puedas recibir esa sabiduría que Dios te quiere dar, para que puedas caminar de manera correcta, agradando a Dios con todo, ya dije, lo que dices, lo que hablas, lo que ves, lo que escuchas, con todo, porque sabes que amas tanto a Dios, así como Él te ama tanto a ti y que no puedes fallar ni no quieres fallar. Dos, que también puedas valorar y entender lo importante que es la instrucción y que te corrijan, no importa, aunque a veces duela, pero sabe, esto te conduce a buscar una madurez, a poder ser humilde y a recibir el consejo que te quieren dar tus padres, quien sea una autoridad delegada por Dios que te quieran dar. Tres, alejarse de las malas compañías y escuchar el clamor de la sabiduría a través de la palabra y del Espíritu Santo, como la sabiduría está ahí buscando personas que la quieran. Así es que si tú la quieres, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Entonces yo te pregunto en esta hora, ¿estás respondiendo al llamado de la sabiduría o estás ignorando? Porque Proverbios 1 ya nos enseñó claro que la verdadera sabiduría comienza reconociendo a Dios y sometiéndonos a su dirección. Nos advierte contra el peligro de rechazar la corrección y seguir el camino de los pecadores y nos invita a atender el clamor de la sabiduría que ofrece vida, seguridad y paz. Cierra tus ojos en esta hora. Y con esto terminamos. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo hermoso, por este tiempo tan maravilloso del que pudimos aprender de su palabra. Y así vamos a seguir todos los jueves. Todos los jueves, no te lo pierdas. Estudio del libro de Proverbios. Esto apenas comienza y esto va a estar poderoso. Ay. Yo siento una presencia de Dios hermosa en este lugar. Uy, algo increíble. Espíritu de Dios. Oramos, cierra tus ojos. Ay, levanta tus manos. Dile, Señor, en esta hora vengo delante de ti pidiéndote que me ayudes. Padre, ayúdame, Señor. Señor, enséñame a vivir en el temor reverente de tu nombre, a poder temer, a poder amar las cosas que tú amas y odiar las cosas que tú odias, a poder respetarte, a poder tener reverencia con Dios, porque Dios es un Dios que merece reverencia, que merece respeto, que es un Dios soberano y poderoso. Dame sabiduría, dile al Señor, dame sabiduría. Yo quiero esa sabiduría para poder rechazar el camino del mal, el camino de los pecadores, de los burladores, de los necios, de los insensatos, de los negligentes, de las personas imprudentes, Señor. Porque lo que tarde o temprano voy a recibir cuando hago las cosas malas nada más es castigo, es muerte, porque la paga del pecado es muerte y al final mi alma está siendo atada a una condenación de muerte eterna y yo no quiero eso, Señor, ayúdame. Yo quiero obedecer tu voz, quiero escucharte a ti para poder así habitar seguro y confiado en tu nombre. No temer al mal, sino saber que tú estás conmigo, saber que tú me levantas, saber que tú eres el que me ayudas, que tú eres el que extiendes tu mano de poder para levantarme y sostenerme en medio de situaciones y circunstancias y adversidades difíciles, Señor. Esto no va a ser fácil, esto no es sencillo, Señor, pero con tu ayuda será posible. Y teniendo temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, la base del verdadero conocimiento, como decía esa versión, Señor, vamos a poder recibirla.
vamos a poder obtenerla y caminar una vida que busca agradar y a Dios y hacer la voluntad del Padre y llevar todo pensamiento cautivo a obediencia en Cristo, Señor. Te lo pido, Padre Santo. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame, Señor. Sin ti no puedo lograrlo, pero contigo es posible, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque contigo lo tengo todo y sin ti no tengo nada. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Bendice a cada persona en esta hora. Guárdales, cúbreles, Señor, y que podamos recibir esa sabiduría que tú nos das, Señor. Hemos entendido el clamor y el llamado que hace la sabiduría tan importante y lo necesario que es, porque la puerta está abierta y después se cierra. Y el sabio atiende el consejo, pero el que no, lo rechaza. Queremos ser esos sabios que atendemos el consejo de tu palabra. Gloria a Dios. Mi amado hermano y amigo, que el Señor les bendiga, que Jehová les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo espero que usted haya sido enseñado, que usted haya aprendido, que usted haya escuchado lo que la palabra de Dios quiere hablar hoy y quiere hablarte a nosotros, quiere hablarte a ti. Y bueno, que Dios te bendiga hoy y siempre, en todo momento.